Analizamos estos datos económicos con el catedrático de Economía en el San Pablo CEU, Javier Morillas. Señor Morillas, muy buenas noches. Buenas noches. La nueva previsión del fondo se alinea con la del Gobierno español, que sigue confiando en un crecimiento del 2,7% este año y el próximo 2,4%. ¿Está siendo entonces la desaceleración económica algo más intensa de lo que estábamos esperando hasta este momento? Está siendo algo más intensa, pero tanto por razones externas como quizá especialmente por las internas. ¿Por qué esta desaceleración influye la subida del precio del barril del petróleo? Influye la subida del precio del barril, influye la retirada parcial de estímulos con perspectiva de seguirla reduciendo, también la futura expectativa en cuanto a aumento de tipo de interés, pero yo creo que sobre todo influye la indeterminación del Gobierno en cuanto a las distintas medidas que tienen planteados cada uno de los miembros del Ejecutivo, muchas veces medidas contradictorias, la organización de mucho ruido, y todos son subidas de impuestos, subidas e incrementos de gasto. No se habla de reforma de las administraciones públicas, no se habla de reducción del propio gasto público ni de la reforma de las administraciones. Es decir, que en ese sentido todos los ruidos tienden a ser negativos desde el punto de vista económico y además tampoco se acaban concretando en nada, y yo creo que eso es lo que genera también una incertidumbre y una inseguridad añadida a la situación también más compleja que nos pueda venir de fuera. También se advierte y se pide a Sánchez un paquete de medidas económicas creíbles. ¿Qué quiere decir esto? Se está pidiendo que se cuantifique de manera más realista el impacto que van a tener las diferentes subidas de impuestos. Lo que se le está pidiendo es que adopte unas medidas efectivamente más reputadas. Es que el Banco de España ha dicho que aún con la senda del déficit del 1,3%, que es lo que había dejado el gobierno del Partido Popular, se prevé un déficit público de 14.000 millones de euros. La secretaria de Estado del Ministerio hace 2 días, ha declarado que podemos llegar a un déficit público del 2,7, es decir, ya no de 1,3 ni del 1,8, sino del 2,7. Bueno, en un momento en lo que precisamente se intenta por parte de los países miembros acotar la deuda, es decir, si el objetivo durante estos años ha sido sacar a todos los países del régimen de control en cuanto a déficit excesivo, pues ahora que han llegado a haber 22 países, por cierto, en esa situación, el último España, bueno, ahora de lo que se trata es un compromiso por reducir el volumen de deuda que tienen los países miembros. Por supuesto Italia, Grecia, pero también Francia y España, pues especialmente, porque el 44% de nuestra deuda está en manos de inversores extranjeros. Eso quiere decir que cuando se pagan los gastos, los intereses de los gastos financieros de esa deuda, pues es un dinero que sale al exterior. Otro 22% lo tiene el Banco Central Europeo, por cierto. Es decir, que más del 66% de nuestra deuda no está en manos de inversores nacionales ni de entidades nacionales, para nuestra desgracia. El fondo también alerta de los problemas de ligar el IPC a las pensiones. ¿Cuáles serían esos principales riesgos? El principal riesgo es que va a haber un incremento de ese déficit público. Esto es también parte de lo que anunciaba el Banco de España. Lo que se ha quedado en el Pacto de Toledo es que se iba a tener en cuenta o que se iba a utilizar como base, como referente, el IPC. A mi entender no quería decir que se fueran a subir automáticamente de acuerdo con el IPC, sino que se tomaría como referencia. Yo creo que esto cabalmente lo ha explicado mejor la ministra de Economía recientemente, ¿no? Pero en todo caso, un incremento por esa vía del gasto va también a acumularse a la deuda que ya tenemos y sin plantear subidas de ingresos plausibles. Lo que se está haciendo por parte del Gobierno, y yo creo que lo que se acabará haciendo con unos presupuestos prorrogados, es inflar la partida de los ingresos presupuestarios, inflarla artificialmente, y luego efectivamente pues llegará un déficit mayor, mucho mayor del esperado, y una deuda que seguirá escalando del 97,4% en que habíamos bajado pues hasta el 98 o 98,3% del PIB aproximadamente. Señor Morillas, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches. Buenas noches.